Horas y vamos a ver lo que podría ser esta fotografía de Chapo en el momento que está siendo extraditado y que está siendo llevado. Como vemos ahí, Fuerza Aérea Mexicana, tal y como habíamos informado anteriormente, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana la que lo trasladó, pero Jorge, no es el mismo avión en el que llegó. Es un helicóptero, ¿no? Claro, es un helicóptero. A otro lugar antes de volar a Nueva York. Posiblemente sería de la prisión donde se encontraba en helicóptero al aeropuerto de donde fue finalmente trasladado hasta el estado de Nueva York. Tenemos esta otra imagen en que vemos al Chapo Guzmán y me recuerda a otras fotos que hemos visto de él, donde tiene los ojos muy abiertos, donde casi tiene pues una mirada de susto, ¿no? De sorpresa. Está viendo directamente a la cámara. Y custodiado todavía por miembros del ejército mexicano, que estamos viendo ahí, por supuesto. Es un Chapo que... Es interesantísimo. Se ve asustado, pero también como sorprendido. Claro, y yo recuerdo, por ejemplo, las fotografías después de otro de sus arrestos, en que claramente es un hombre que está vigilando y tratando de captar todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Exactamente. Pero esta es quizás, por supuesto, una de las últimas fotos del traslado del Chapo Guzmán, por el temor enorme de que se volviera a escapar. Llega finalmente aquí y nos encontramos viendo partes del hangar del aeropuerto MacArthur en Long Island, en el estado de Nueva York. Y podemos ver ahí el convoy. Por supuesto, ese es un aeropuerto. De aquí va a ser trasladado a un penal. No sabemos todavía a qué penal va a ser trasladado. Lo que sí sabemos es que no llegó a los principales aeropuertos de Nueva York, ni La Guardia, ni John F. Kennedy. Llegó precisamente a Long Island, a MacArthur Long Island, en este aeropuerto, y de aquí será trasladado me imagino que a un penal, aunque todavía no nos han informado a qué penal. Lo que sí se ha indicado es que es muy posible que mañana tenga su primera comparecencia en la corte. Ahora, lo interesante es que, por supuesto, el Chapo Guzmán, y con todos los negocios que tiene en los Estados Unidos, hay varios estados que estaban solicitando ser la sede del lugar donde finalmente fuera encarcelado. Todos los casos, o los principales casos en contra del Chapo Guzmán, se concentran en el estado de Nueva York, y es precisamente por eso que llega al estado de Nueva York, en este caso a Long Island. Y lo que me parece fascinante, María Elena, es todo el entorno político de cómo se da esto. Es una negociación que llevan el estado de Nueva York, de México y los Estados Unidos. El Chapo, sorprendentemente, puede imponer su caso ante la Corte Suprema de Justicia de México, pero la Corte, como tú decías, ayer dice no. Lo que está usted solicitando, señor Guzmán, no es factible. Una corte menor ratifica eso e inmediatamente después sacan al Chapo Guzmán. Ahora, es una decisión política, Mariela. El presidente Peña Nieto pudo haber decidido, nos aguantamos con el Chapo 1 o 2 días, hablamos con Donald Trump y luego se los enviamos. Pero ¿qué tal si Donald Trump no lo quisiera? O ya veremos qué dice Donald Trump del Chapo. ¿Qué tal si empieza a tomar crédito ahora por esta extradición del Chapo? Efectivamente, Jorge, estoy pensando viendo estas imágenes, la manera tan distinta en que se manejan casos de reos importantes o capturas de personas importantes en México y en Estados Unidos. En México, por lo regular, se convoca a la prensa y se pasean frente a la prensa para que lo vean. Eso vimos la primera vez, las 3 veces que ha sido capturado el Chapo. Siempre se pasea frente a la prensa. En la última vez que ocurrió en México, pues voltearon su rostro hacia la prensa para que la prensa pudiera filmarlo. En otras ocasiones, pues incluso la prensa tuvo la posibilidad de hacerle algunas preguntas. La primera vez que fue detenido, cuando fue capturado en Guatemala. Pero aquí es muy distinto. Aquí pues habrá imágenes de lejos, pero casi siempre es al margen de la prensa. Esto es como de película, porque si te fijas en la pared del hangar, que es precisamente una de esas puertas gigantes del hangar, se ven lo que aparentemente, según la información que nos están dando, son 2 o 3 de los agentes o marshals que custodiaron a Joaquín el Chapo Guzmán una vez que ya entró en territorio norteamericano, y que obviamente se encontraban con él desde territorio mexicano hasta llegar aquí al estado de Nueva York. Claro, en este momento es incierto cuánto tiempo va a permanecer en este hangar en el aeropuerto de Long Island, MacArthur de Long Island, y
también es incierto a dónde va a ser trasladado el Chapo Guzmán, pero quizás una de las cosas más interesantes que nos hemos enterado en las últimas horas es que la razón por que se eligió Nueva York es que varias de estas otras cortes en ciudades como Los Ángeles, como Chicago precisamente donde es considerado enemigo público número 1, un título que únicamente se le había dado a Al Capone en la historia, también en Texas, en Miami, en New Hampshire, o sea, son muchas las ciudades que reclamaban a El Chapo y varias de esas se han unido a las acusaciones que había en